¿Sabes qué es lo primero que detecta una mujer con experiencia cuando conoce a un hombre? No es lo que decís, es lo que no podés ocultar. Hoy vas a entender 3 comportamientos SEO que activan algo profundo en una mujer que ya pasó por el mundo. No instinto superficial, no capricho, psicología. Y cuando termines este video, vas a ver ciertas dinámicas de una manera completamente distinta. Pero antes de llegar al tercer comportamiento, que es el que más cambia la ecuación y el que la mayoría hace exactamente al revés, necesito que entiendas algo que casi nadie explica con claridad. ¿Por qué un hombre que parece menos interesado genera más atracción en una mujer con experiencia? ¿Qué de ella en los primeros 30 segundos que vos ni sabés que estás mostrando? La respuesta está en cómo ella lee el mundo, y eso es exactamente lo que vamos a diseccionar hoy. Si esto ya te generó algo, suscríbete ahora. Activa la campanita y déjame en los comentarios la palabra invicto. Eso activa el algoritmo y me ayuda a seguir trayendo este tipo de análisis. Primero, definamos de qué estamos hablando cuando decimos mujer madura. No es una cuestión de edad cronológica, es una cuestión de experiencia acumulada y de lectura del mundo. Una mujer que ya vivió relaciones reales, que ya vio patrones repetirse, que ya pasó por suficientes dinámicas como para entender cuándo algo es genuino y cuándo es performance. Esa mujer lee diferente, tiene un radar calibrado por la experiencia, y lo que la activa no es lo mismo que activaba a una versión más joven de sí misma. Lo que activa la atracción en una mujer con experiencia no responde a lo obvio, no es la demostración constante de recursos, no es el halago continuo, no es la disponibilidad total. De hecho, algunas de las cosas que la mayoría de los hombres cree que funcionan son exactamente lo que apaga el interés de una mujer que ya sabe leer el juego. Y eso es lo que hace que este análisis sea incómodo para algunos, porque implica revisar conductas que parecían correctas. Un momento. Antes de entrar en los comportamientos, quiero que hagas algo. Pensá en algún hombre que conoces. Puede ser alguien de tu entorno, un personaje que hayas observado de cerca, que genera admiración sin pedirla, que tiene peso sin imponerlo, que cuando está en una sala, la sala lo registra antes de que él abra la boca. ¿Lo tenés en mente? Bien. Lo que acabas de visualizar tiene un nombre psicológico, y los 3 comportamientos de hoy son la anatomía exacta de eso. Comportamiento número 1. La presencia sin necesidad. Este es probablemente el más difícil de entender porque va en contra de lo que nos enseñaron. Desde chicos nos dijeron, demuestra interés, sé atento, hace sentir especial a la otra persona. Y eso tiene sentido en muchos contextos. Pero con una mujer que ya leyó el juego muchas veces, ese enfoque tiene un problema crítico que casi nadie ve. El problema es este. Cuando un hombre demuestra interés constante antes de que se haya establecido una dinámica real, lo que proyecta no es atención genuina, proyecta necesidad. Y una mujer con experiencia detecta eso en segundos. No porque sea cruel, sino porque ya vio ese patrón muchas veces. La ansiedad de aprobación tiene una señal específica, una urgencia implícita en cómo se mira, en cómo se responde demasiado rápido, en cómo se sobreexplica cada acción. Y eso, lejos de generar atracción, genera exactamente lo contrario. Entonces, ¿qué significa exactamente presencia sin necesidad? Significa que un hombre puede estar completamente presente, atento, comprometido, genuino, sin que su bienestar dependa de la respuesta de la otra persona. Es la diferencia entre estar ahí porque querés estar y estar ahí porque necesitas que te quieran. Una mujer con experiencia siente esa diferencia antes de que él diga una sola palabra. Es presencia desde la completud, no desde la carencia. Y eso es exactamente lo que activa la atracción a ese nivel. El error más común acá es confundir presencia sin necesidad con frialdad o desinterés. No es lo mismo, y esta distinción es crítica. El hombre frío se ausenta emocionalmente, evita el compromiso, esquiva. El hombre con presencia sin necesidad está completamente ahí, pero no pide permiso para estarlo. No se excusa, no monitorea constantemente si la otra persona está satisfecha con él. No se disculpa por ocupar espacio. Y esa solidez interna es lo que una mujer madura encuentra magnético, porque es exactamente lo opuesto de lo que la mayoría le ofrece. Presencia sin necesidad. Ese es el primero. Guárdalo, porque cuando llegues al tercer comportamiento vas a entender por qué estos 3 no funcionan por separado. Funcionan como sistema. Pero antes, el segundo comportamiento es uno que la mayoría subestima por completo, y es el que más rápido comunica lo que ninguna palabra puede decir. Un dato que cambia cómo lees lo que viene.
La investigación en comunicación no verbal estima que entre el 60 y el 70% de lo que transmitimos en una interacción es paraverbal o no verbal. Lo que decís importa, pero lo que no decís y cómo no lo decís importa más. Y eso nos lleva directo al segundo comportamiento. Comportamiento número 2. El silencio como lenguaje. Esto va a sonar contraintuitivo. En una cultura donde el que más habla parece el más seguro, el más sociable, el más entretenido, proponer el silencio como señal de atracción parece un error. Pero con una mujer que tiene experiencia real, el silencio bien usado es una de las señales más potentes que puede emitir un hombre. La siguiente distinción cambia todo. Hay dos tipos de silencio masculino. El primero es el silencio vacío, el hombre que no habla porque no tiene nada que decir, o porque tiene miedo de decirlo mal, o porque espera que ella llene el espacio por él. Ese silencio se percibe como ausencia, como incomodidad, como falta de peso interno. El segundo tipo es el silencio cargado, el hombre que eligió no hablar todavía, que está procesando, que tiene mundo interior y no necesita expresarlo todo en voz alta para que sea real. Ese silencio se siente completamente distinto, y una mujer con experiencia distingue los dos en cuestión de segundos. Si esto ya te generó algo, suscríbete ahora, activa la campanita y déjame en los comentarios la palabra invicto. Eso activa el algoritmo y me ayuda a seguir trayendo este tipo de análisis. ¿Qué percibe una mujer en el silencio cargado? Percibe que el hombre no necesita ser validado por el ritmo de la conversación, que no le tiene miedo al espacio entre palabras, que su valor no depende de estar constantemente demostrándolo. Y eso activa algo muy específico en una mujer con experiencia, la curiosidad profunda, porque hay algo ahí que no fue mostrado todavía. Y lo que no se muestra completamente siempre genera más interés que lo que se exhibe sin ningún filtro. Si esto te está sirviendo, dale like, suscríbete y déjame en comentarios cuál de estas dinámicas reconoces en tu propia vida. Pero acá hay una distinción crítica que la mayoría no hace. El silencio estratégico no es el silencio evasivo. El hombre que evita hablar de temas que importan, que escapa a conversaciones que incomodan, que usa el silencio como mecanismo de defensa para no comprometerse. Ese silencio también lo lee ella, y lo interpreta correctamente, como falta de solidez, no como misterio. El silencio que genera atracción es el del hombre que sabe cuándo hablar y elige cuándo no, no el del que tiene miedo de lo que podría salir si abre la boca. El silencio como lenguaje, segundo comportamiento. Ahora viene el tercero, y es el que más discusión genera cuando lo explico, porque toca algo que la mayoría de los hombres hace exactamente al revés, creyendo que está haciendo lo correcto. Y eso es lo que hace que funcione tan diferente a lo esperado. Antes de continuar, te hago una pregunta directa. ¿Cuántas veces hiciste exactamente lo opuesto a lo que te voy a explicar ahora? No para juzgarte, sino para calibrar. Porque lo que viene a continuación no se aprende en ningún lado, y sin embargo, es lo que más diferencia genera en cómo una mujer con experiencia te lee desde el primer momento. Comportamiento número 3. La distancia que crea deseo. Y acá quiero ser muy preciso porque este concepto se malinterpreta constantemente. No estamos hablando de ignorar a alguien. No estamos hablando de hacerse el difícil de manera calculada y artificial. Estamos hablando de una dinámica psicológica específica que tiene nombre: la disponibilidad emocional calibrada. La paradoja es esta. Cuanto más disponible emocionalmente está un hombre, cuanto más rápido responde, cuanto más ajusta su comportamiento para no generar fricciones, cuanto más espacio cede, menos deseo genera en una mujer con experiencia. ¿Por qué? Porque la disponibilidad total borra la tensión. Y sin tensión no hay atracción sostenida. No hay juego. No hay algo que descubrir o resolver. Solo hay certeza total. Y la certeza total, paradójicamente, apaga el interés incluso cuando es exactamente lo que se dice querer. La disponibilidad calibrada funciona diferente. Es el hombre que tiene una vida real. Proyectos, intereses, compromisos propios que no se suspenden porque hay una mujer interesante en el cuadro, que está genuinamente presente cuando está y genuinamente ausente cuando tiene otras cosas que atender, no porque esté calculando cada movimiento, sino porque tiene un centro de gravedad propio que no gira alrededor de la validación de nadie. Y eso, para una mujer que ya vivió con hombres sin ese centro de gravedad, es magnético de una manera que es difícil de explicar solo con lógica. El error más común acá es el siguiente.
El hombre siempre disponible cree que eso demuestra interés, genuino. Y en parte tiene razón. El interés es real. Pero hay un problema con esa lógica. Cuando todo se da sin resistencia, sin espera, sin valor percibido, el cerebro humano deja de registrarlo como valioso. Es psicología básica de percepción. Lo que se obtiene sin esfuerzo se da por sentado rápidamente. No porque ella sea calculadora, sino porque así funciona la percepción de valor en todos los seres humanos, sin excepción promisa. Los 3 comportamientos. Presencia sin necesidad, silencio como lenguaje, distancia que crea deseo. Te digo por qué no funcionan por separado. Un hombre puede tener presencia sin necesidad, pero llenar cada silencio por nerviosismo, y eso deshace todo. Puede manejar el silencio perfectamente, pero estar siempre disponible, y eso lo aplana. Los 3 son parte del mismo sistema, la señal consistente de un hombre que tiene un mundo propio que vale la pena descubrir, y eso es, en el fondo, lo que una mujer con experiencia real reconoce y a lo que responde. Y acá quiero dejar algo para que lo pienses. Todo lo que analizamos hoy no es una técnica de conquista. Es la descripción psicológica de algo que ya existe, o no existe, en un hombre. No se puede simular de manera sostenida. Una mujer con experiencia lo sabe porque ya vio la simulación antes, y sabe exactamente cómo huele. Lo que estamos diseccionando hoy es para que puedas leer la dinámica cuando aparece. Para que, si te preguntas por qué ciertas interacciones funcionan diferente a lo esperado, tengas un marco real para responder esa pregunta. La atracción genuina no se construye con fórmulas, se construye con integridad psicológica. Un hombre que tiene presencia sin necesitar aprobación, que sabe cuándo hablar y cuándo no, que tiene un mundo propio al que cuidar, ese hombre no necesita conquistar nada. Genera un campo de atracción por lo que es, no por lo que hace para impresionar. Y eso es lo más difícil y lo más real de todo lo que analizamos hoy. Si llegaste hasta acá, ya entendés algo que la mayoría no va a entender. Dale like si esto te abrió los ojos. Suscríbete para no perderte el próximo análisis. Y el siguiente video te espera ahí arriba. Seguimos construyendo. Nos vemos adentro.